Ya tenemos el tema. Ahora hablemos con los expertos y aclaremos las cosas. Aquí estamos en Así es la Cosa a través de Promar Televisión y la 94.1. Recuerden que tienen la oportunidad de ver este programa también a través de Instagram Live en el usuario de Promar, también a través de Telegram y bueno, siempre le comentamos que semanas después van a tener la oportunidad de tener pues todos los programas en YouTube, para si lo desean ver con calma, pues perfecto. Mira, hoy quisimos fusionar tres temas y lo conversamos con el invitado para hacer tres temas. Quizás somos un poquito golosos en querer agarrar los tres temas, pero son tres temas traumatológicos interesantes y que sé que ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar ahí en la conversación. Uno de ellos es las fracturas más frecuentes en pediatría. Sumamente interesante. Y los otros dos tienen que ver con las lesiones también más frecuentes en lo que es tobillo y rodilla. Ok, así que bueno, si usted está ansioso de ver cualquiera de esta información acerca del tobillo, la rodilla o las fracturas en pediatría, pues quédese con nosotros. El invitado, el doctor Enrique Fernández, médico cirujano egresado de la UCLA, posgrado de traumatología y ortopedia del Instituto Venezolano del Seguro Social del Hospital Pastor Oropesa, y bueno, con el cual vamos a tener la oportunidad de conversar estos tópicos como tal, ¿no? Bueno, Enrique, primero, bienvenido, ¿no? Gracias por estar con nosotros, ¿no? Gracias, Leonardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, son tres tópicos interesantes. Tenemos tiempo para desarrollarlos. Y yo diría que podemos empezar con las fracturas en el niño, las fracturas más frecuentes en el niño. Y usted que nos está viendo, que tiene chamo, que tiene sobrino, que tiene, digamos, niños que están en esa posibilidad de lo que vamos a conversar, bueno, bienvenido a todo este conocimiento que vamos a hablar. A ver, las fracturas en los niños pudiésemos de alguna manera clasificarlos tanto en su frecuencia como en su localización, ¿no? Como tal. Sí, efectivamente, las fracturas en los niños los podemos clasificar básicamente, dentro de todo lo que podemos ver, en cuatro tipos, ¿ok? Son las fracturas en torus, que son fracturas en que el paciente, por lo general el niño cae, es muy frecuente en la parte distal del radio, es cuando el niño cae con la mano extendida, se va a caer y apoya sobre la muñeca y hace como una fracturita pequeña en el en su hueso como tal, y se ve como si fuera el tallito de un bambú. Tú lo ves que se hace como una pequeña montañita, por así decirlo, que aparece en la parte del hueso. Esa es una de las más frecuentes, ¿ok? También están las fracturas en tallo verde, que sabemos que cuando los niños son, como dicen, que los niños son medio de goma, ¿no? El hueso del pediátrico no se fractura por completo, sino que es que se fractura una sola de las corticales, ¿ok? Está la incurvación plástica, en el que el hueso per se no se fractura, pero debido a su elasticidad, él tiende a torcerse, tiene presente una torsión, ¿ok? Y las fracturas del cartílago de crecimiento, que es una epifisiolisis, que a mi parecer, o en mi práctica médica, me parece que es la más frecuente, porque ocurre en la muñeca, ocurre en la tibia, ocurre en el fémur, es muy común digamos, en el área de emergencia de pediatría, en el área de traumatología, por eso es muy frecuente y es una de las que a veces o muchas veces pasa desapercibida, porque hay que tener mucha pericia en el momento en que tú estás evaluando al paciente. Cuando tú estás evaluando el estudio radiológico del paciente, tienes que tener muy bien, como digo yo, afilado el ojo para darte cuenta cuando el cartílago de crecimiento está sano o cuando ya presentas una fractura en este cartílago de crecimiento. Y que esa fractura del cartílago de crecimiento tiene una importancia enorme, porque es un niño justamente que está en proceso de desarrollo, de crecimiento. Súper importante, porque puedes tener complicaciones a la larga de que si hay un cierre temprano del cartílago de crecimiento. Recordemos que el hueso en un paciente pediátrico crece por sus extremos, ¿no? Que es donde está ese cartílago de crecimiento, y cuando ese cartílago de crecimiento, a medida que va creciendo, él se va transformando en hueso. Pero si esa fractura se osifica, ese huesito no va a crecer como debería de crecer. Entonces,
tienes problemas de dismetría, tienes problemas de incurvaciones, porque de repente el cartílago de crecimiento se selló en uno de los lados, pero el otro no, entonces pudo crecer torcido. Entonces son fracturas que no son de difícil manejo, porque en realidad simplemente con una férula y posteriormente un yeso, es básicamente inmovilizarlo, reposo, evoluciona muy bien, pero siempre le explico a los padres de los pacientes que hay que vigilarla, hay que estar muy pendiente de eso, precisamente para que no tengamos ningún problema a futuro. Identificarlas para poder tomar las cartas que se necesitan. De hecho, hay unas fracturas, la nombrada la de entallo verde, que son a veces, en algunas oportunidades, tan ligeramente imperceptibles porque el niño es pequeño, porque no reporta, porque no lo dice, porque no siente dolor, y todas esas cosas se van sumando y de repente a veces hasta casual conseguirlas, ¿no? Sí, efectivamente. Los niños son muy nobles y por querer jugar, mientras más chiquitos, querer jugar, menos manifiestan el dolor. Entonces es como que los familiares o los papás se dan cuenta porque de repente el niño, cuando va corriendo, cojea. O porque de repente el bebé no mueve tanto este bracito o tiene más cuidado con este brazo y se dan cuenta. Y es cuando van a la consulta y te das cuenta que, mira, este niño cuando se cayó la semana pasada, se cayó, doctor, pero no, un dolorcito, le dimos su analgésico y pasó. Pero me he dado cuenta que el niño presenta esto. Y cuando te das cuenta, tiene una pequeña fracturita allí que, gracias a Dios, los niños son... Yo siempre pongo el ejemplo de que los pacientes pediátricos, un niño es como un tuqueque. Los huesitos son demasiado nobles para que de verdad evolucione y que tú los des. Y hay fracturas que tú dices, pértiere, en un adulto sería catastrófico. En un niño tú lo ves dentro de 2 semanas, 3 semanas y está súper bien. El niño no tiene dolor y lo evalúas al mes y tiene un callo óseo de este tamaño y tú dices, pértiere, qué capacidad de evolución. Es impresionante. Fracturas que están así completamente desfrazadas, que son las fracturas de clavícula en los niños. Muy común también en niñitos pequeños que están brincando en la cama. Un niñito de 3, 4, 5 años están brincando con los primitos en la cama, o sea, en el sillón, y se cayeron y tuvieron una fractura de clavícula que está desplazada, que tú dices, ¿no? ¿Cómo se va a pegar el huesito si está separado? Y de repente, tranquila, un inmovilizador de hombro del mes, tú lo ves y tiene un callo óseo así, duro como una piedra. Como si lo hubiera puesto. Impresionante. Tienen una capacidad de verdad para sanar que Dios se las bendiga, porque gracias a eso. Mira, de hecho, digamos, la zona anatómica, creo que el niño que más se lesiona es el antebrazo. Por el tema de, bueno, cúbito, radio, viven jugando, constantemente realizan traumas en esa zona, ¿no? Sí. Por lo general, lo más común en los niños son fracturas distales de radio. Una de las más comunes, como te dije, la fractura en rodete o torus. Son muy comunes porque los niños están jugando, están patinando, cayeron y pusieron la muñeca y la fracturaron. Sin embargo, también es muy común las fracturas en el codo, en los pacientes pediátricos, es muy común también, que son las fracturas de Garland. El tema de las fracturas de Garland sí es más complejo, porque tenemos que evaluar muy bien ese codo, si hay algún desplazamiento en esa fractura, si no está desplazada. También esas fracturas se dematizan mucho, es decir, se inflaman muchísimo, entonces tienes que estar muy pendiente con el paciente. Y en los pacientes cuando son atletas, sí tienen sus fracturas de repente en el tobillo, exacto, en la parte distal de la tibia, unas epifisiolisis distales de tibia, que son básicamente una fractura en el cartílago de crecimiento en el tobillo. Es muy común, pero eso es más que todo en pacientes que ya te practican deportes, que te practican fútbol, que te practican patinaje, que tienen mayor contacto. Pero como tú dices, lo más común es en la muñeca, en la parte distal del radio es muy común una fractura de los niños. Estos pacientes, bueno, per se son inquietos,
hay como mucho que prevenir ahí. Es difícil prevenirlo, pero sí hay que tener como padres, pues, como un ojito ahí clínico para estar pendiente de esos niños que los agarra y le duele, lo decía, que sienten, que lo ves haciendo algo irregular de acuerdo a cómo se venía comportando, ¿no? Sí. Como te digo, el niño hay que escucharlo, al niño hay que escucharlo, porque si un niño pequeñito se te queja de dolor, pues es por algo, porque la prioridad de ellos es jugar. Sí. Ellos quieren jugar todo el tiempo, y si el niño se queja de dolor, o lo estás viendo que el niño cojea, o que agarra de repente el lápiz distinto, porque hay algún movimiento aprensivo, me molesta, yo recomiendo que vayas a tu médico familiar, al especialista, para que lo evaluemos y de verdad podamos saber por qué, ¿ok? De repente fue un golpe, ok, bueno, gracias a Dios fue un golpe, pero descartamos algo más severo en que eso. Y en cambio los atletas tienes que estar muy pendiente, porque el atleta no se queja, el atleta soporta dolor como sea, el chamo, así sean niños de 12 años, tienen un umbral del dolor muy alto, y cuando tienen competencias cerca y ellos saben que tienen una competencia cerca, más bien son los familiares, los papás que lo llevan. Él me dice que no le duele. Él dice que no le duele, y tú ves el niño, no me duele tanto, pero lo ves entrando cojeando al consultorio, y es como que, ¿qué tanto te duele? Y a veces te dices, sí, me duele bastante. Sí, entonces, sí. Pero bueno, él va a aguantar todo lo que más pueda. Claro. En ese proceso de las fracturas de niño, hemos hablado de fracturas de radio, de cúbito, codo, clavícula, tibia. Digamos, en proceso, aunque cada paciente es evidentemente un caso, pero bueno, ¿cuáles son las más complicadas en el caso del niño? Mira, en los niños hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Precisamente porque tienen toda la vida por delante y uno quiere que el paciente quede al 100% perfecto, sobre todo cuando tú sabes que es un niñito. Por lo general, las más complicadas, como te dije, son las fracturas de codo cuando se desplazan, por muchas razones, por la inflamación que presenta las partes blandas, el hematoma, el edema que te va a generar todo eso, el dolor, porque muchas veces, si es muy severa la fractura, está alujado, es decir, se disloca el codo, entonces tienes que llevarlo a quirófano lo antes posible para poder fijar esa fractura y poner el huesito en su lugar para que todo marche como debería ser. Las fracturas abiertas son sumamente complicadas, ¿ok? El huesito no está diseñado para salir a través de la piel. Ahorita con el tema de la cantidad de motos que vemos a nivel nacional, se ha vuelto una realidad bastante, no común, gracias a Dios, pero sí está allí, pacientes pediátricos con fracturas abiertas. Entonces tienes que saber que el manejo de un paciente pediátrico tiene que ser el top, tiene que ser lo mejor, y son situaciones bastante complejas dentro de la traumatología. Sin embargo, como te digo, son pacientes que evolucionan excelentemente siempre y cuando hayamos cumplido el tratamiento como debe ser. Y bueno, por lo general cuando son fracturas que requieren tratamiento quirúrgico, al paciente pediátrico no necesita mucho más que un alambrito para solamente fijar el hueso donde debe estar. Nosotros, los traumatólogos, no pegamos hueso, el hueso pega solo. Nosotros nos encargamos de poner el hueso donde debe pegar para que el cuerpo haga el resto. Nosotros simplemente ponemos un huesito donde debe ir y el cuerpo se encarga del resto. Ya después de un tiempo, como te digo, un niñito, un paciente pediátrico, un alambre es más que suficiente, 1 o 2 alambres, dependiendo de la fractura, es más que suficiente, pero no requieren tanto material que si una placa, un clavo, de hecho incluso no lo puedes hacer por la presencia del cartílago de crecimiento, ya por razones ya fisiológicas tú no lo puedes utilizar, pero la mayoría de las veces con un alambre, y eso de verdad que van a evolucionar súper bien, y una buena inmovilización en el caso de que sea quirúrgico. En los casos que no son quirúrgicos, con un yeso, reposo y un poquitico de paciencia por parte de los papás, van a evolucionar súper bien.
Muy bien. Hablamos un poco en esta primera parte de las fracturas pediátricas. Si ustedes tienen alguna duda, tienen algo que quieran preguntar, perfecto. Ahí estamos a la orden. 0412-420-1941. 0412-420-1941. También lo pueden hacer a través del Instagram Live. Ahí pueden preguntar tranquilamente, no hay problema, y lo leemos y aclaramos su duda, ¿no? También a través de Telegram, y por supuesto estamos pendientes ahí de todo lo que ustedes manden. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos para entrar, porque tenemos otros temas también, ¿no? Vamos a irlo desarrollando, y ustedes, si quieren preguntar, perfectamente estamos a la orden. Pero bueno, vamos a desarrollar un par de temas también súper interesantes de la traumatología, y ya vamos a regresar con el doctor Enrique para conversar todo eso. Así que bueno, pausa y ya regresamos en Así es la cosa. ¿Será mito o realidad? Preguntemos y aclaremos si es cierto o falso. Bueno, aquí estamos en Así es la cosa, a través de Promar Televisión y la 94.1. Algunos mitos que podemos conversar con el doctor Enrique, que son interesantes. ¿Una fractura en la infancia puede provocar problemas a largo plazo? Sí, sí puede presentar problemas a largo plazo. En el caso de que, como te estaba diciendo, el hueso haya consolidado en un lugar erróneo, en el caso de que no haya presentado el manejo ideal, sí puede presentar complicaciones a largo plazo. En un paciente que ya en su edad adulta sí puede presentar. Bueno, una pregunta sencilla, pero bueno, es interesante. Después de que un hueso fracturado se haya regenerado, se haya curado, ¿será más fuerte de lo que era antes de la fractura? No, el hueso presenta la misma dureza, por así decirlo. Tenemos todas las células osteoblásticas, que son los encargados de generar el hueso, ¿ok? Y después tenemos los osteoclastos, que son los encargados de remodelar ese hueso para que vuelva a estar exactamente como era. De hecho, si tú ves una fractura donde había callo óseo, una fractura de fémur, una fractura de tibia, donde hay callo óseo, ahora ya lo vuelves a repetir una rayos X dentro de 3, 4, 5 años, debido a estos osteoclastos, que son células que como que se encargan como de lijar ese huesito, vuelve el hueso a su misma posición, un hueso como si nunca le hubiera pasado nada. Inclusive, siempre. Tanto el callo y que se regeneró como el hueso en general van a tener la misma densidad. Va a estar igual, va a presentar la misma densidad, siempre y cuando esté alineado la fractura, haya consolidado en su lugar anatómico. Bueno, vamos a sentar algún tema bastante interesante, porque vaya si hay gente que ha tenido problemas con tobillo. Una cantidad de personas que seguro han tenido desde una cosa muy sencilla, bueno, un esguince grado 1, que ya Enrique nos podrá orientar, un esguince sencillo, hasta un esguince que no fue tratado. Ahí sí tenemos un poco de complicación con el paciente, ¿no? Sí. Porque ya el paciente es adulto, ¿no? Sí. No, eso se me quita, pongo hielo y no hay problema. Es una torcedura ahí que tuve en el tobillo y no pasó nada. Vamos a hablar de las lesiones del tobillo, ¿no? Que empecé por la del esguince porque sé que es la de mayor frecuencia, pero hay otras, ¿no? Podemos hablar de las lesiones del tobillo y empezar con el esguince, evidentemente, ¿no? Sí, el esguince es la más común, lo que más te va a llegar en el momento de una emergencia. Básicamente el esguince es un estiramiento de los estabilizadores estáticos del tobillo. ¿Qué son los estabilizadores estáticos del tobillo? Son los ligamentos. Los ligamentos funcionan como eso, como unas ligas que están alrededor de una articulación, precisamente para mantener su estabilidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos un movimiento que no es normal en la articulación, un movimiento que los rangos articulares se exceden, esas ligas se van a estirar, ¿okay? Y dependiendo a qué tanto se estiren, dependiendo a qué tanto se puedan romper esas ligas, vamos a clasificar el esguince, que es lo que escuchamos siempre: un esguince grado 1, un esguince grado 2, grado 3. Básicamente, en el esguince grado 1, las fibras ligamentarias se estiran y hay unas micro rupturas, ¿okay? El ligamento permanece con toda su integridad, sin embargo hay micro rupturas en este.
En el esguince grado 2, estas rupturas ya son de mayor intensidad, ya hay una ruptura mayor de todas las fibras. Sin embargo, la congruencia articular, es decir, la articulación permanece en su lugar, debido a que las otras fibras que quedan todavía mantienen básicamente la articulación en su lugar. Y el esguince grado 3 ya hay ruptura total de todo el ligamento, ¿ok? Y ya la articulación se disloca, por así decirlo, se luxa, y a eso ya el tratamiento es quirúrgico y lo antes posible. Como tú dices, sí es lo más común. En cualquier momento a alguien se le ha torcido un tobillo caminando, haciendo algún deporte, y lo que tú dices es muy cierto. El paciente, no, me torcí el tobillo, me duele una semana. Una vez duré una semana con un tobillo que se me hinchaba, que me dolía, pero usted sabe, seguía con el trabajo. O siempre lo escuchamos muchísimo: es que yo en este tobillo tengo un esguince mal curado. Sí. Esto es lo más común. O me quité el yeso antes de tiempo. Mira, yo siempre digo, a ver, a veces las fracturas de tobillo evolucionan en cierta forma mejor que un esguince, porque la fractura tienes que utilizar la férula o tu yeso sí o sí. En cambio, el esguince te duele la primera semana, la segunda semana te sientes un poco mejor, ya la tercera tú no quieres ver la férula ni el yeso por ningún lado, y el paciente adulto se lo quita. Y es como que, bueno, yo caminé una semana cojito, pero ya después se me quitó. No fueron a rehabilitación, por lo tanto es una articulación que presenta mucha inestabilidad, porque no tienes fuerza, no tienes los músculos, no tienen la suficiente capacidad de contractilidad para mantener ese tobillo. Y es cuando empiezan, ¿no? Que yo camino mucho y me duele porque tengo un esguince mal curado. O de repente van caminando sobre un terreno escabroso, pisan una piedra y ¡pum! A mí siempre se me va este tobillo. Sí. Claro, porque es que no tienes fuerza en el tobillo para mantener, no tienes tus elementos estabilizadores, no están lo suficientemente fuertes para que tú mantengas esa estabilidad en ese tobillo, y baja. Y ahí cuando vienen los síndromes dolorosos crónicos, tobillo doloroso crónico, que a mí siempre me duele, por eso tengo un esguince mal curado. Fíjate, hablamos del esguince grado 1, grado 2, grado 3. Sí me gustaría, porque justamente sé que muchos en grado 1, bueno, ni van, pues, ni siquiera van a la emergencia. Y eso, desde ahí, pues, es importante hacerle entender a las personas cómo se trata un grado 1, un grado 2 y un grado 3. Sí. Básicamente el grado 1 es reposo, analgésico, se le puede colocar un vendaje, ¿ok? No requieren inmovilización, ¿ok? Porque esas pequeñas rupturas no requieren inmovilizar el tobillo. El grado 2 sí ya igualmente requiere reposo, requiere analgésico, mantener el pie elevado. A mí particularmente recomiendo inmovilizarlo, aunque sea por una semana y media, para de verdad darle el reposo como tal a la articulación, para que el paciente adulto tenga conciencia de eso. Puedes colocar un walker para que el paciente pueda caminar, porque tenga un poquitico más de libertad, puede seguir caminando, pero no puede hacer la flexoextensión del tobillo. Fíjate, te voy a comentar algo, Enrique, que pasa mucho con el esguince, que es que en ese grado 1 que tú decías que eran medidas básicamente del RICE, que nos aprendemos todo ahí, el camino, el soporte, el hielo, todas estas cosas. El paciente, hay pacientes que tienen ese esguince, pero tú lo recomiendas desde el punto de vista de imagen. Se hace la rayos X, se hace un eco de partes blandas para descartar, o eso lo deja para un grado más importante. Mira, a ver, tienes que hacer una rayos X, independientemente, para descartar una fractura. Claro. Tienes que hacerla de entrada. Hay ciertas lesiones en que tú dices, bueno, no es necesario una rayos X, porque tú te das cuenta que cuando examinas al paciente no hay crepito óseo, no hay gran aumento de volumen, pero siempre
saber que si consigues algo que te llame la atención al momento del examen físico, si hay edema, si presenta mucho hematoma, si el paciente presenta mucho dolor o sientes crépito en el momento de que tú lo examinas, que el hueso truena, tú dices una rayos X. Para un esguince, una rayos X como tal, de saber que, mira, o sea, aquí están los ligamentos rotos, no lo vas a ver, porque los ligamentos no se ven en una rayos X, ahí sí te apoyas más con un eco, ¿okay? Musculoesquelético, un eco articular. Sin embargo, en el tobillo es importante saber que existe la sindesmosis del tobillo, la sindesmosis tibio-peronea, que es básicamente la unión entre la tibia y el peroné. Cuando ocurre un esguince, cuando nos torcemos el tobillo, ¿okay? Esa sindesmosis, esa unión entre la tibia y el peroné, esos ligamentos que están allí, que son 5 los que los sostienen, se pueden romper. Y la tibia y el peroné se abren un poquitico. Hay criterios radiológicos para medirlo. Y si ahí sí, una rayos X de tobillo sí es muy útil, porque tú te vas a dar cuenta que está abierta la sindesmosis tibio-peronea. En ese caso tú tienes que evaluar qué tan abierta está, si está ciertamente, si la puedes reducir, porque si es así, hay que operar, hay que colocar. Hay muchas cosas para colocar. Ahora se están haciendo endobotom, que es simplemente colocar una plaquita y una supersutura que se coloca allí para mantener esos dos huesitos juntos. Ya el paciente no tiene que ser reintervenido. Ahí puedes colocar un tornillo. El tema del tornillo es que después de 9 a 11 meses deberías de retirar el tornillo. Sin embargo, con estos sistemas nuevos de placas pequeñitas y suturas, no es necesario reintervenir. Y es una cirugía muy sencilla, es una cirugía que el paciente es una cirugía ambulatoria. El paciente se reintegra muy rápidamente a su actividad laboral. Pero en ese caso sí pudieses hacer una rayos X. Por supuesto, nos hemos enfocado mucho en el esguince porque casi el 90% de las cosas. Pero bueno, también están las fracturas a nivel de tobillo, luxaciones y otras cosas interesantes, ¿no? Sí, incluso no solamente en el tobillo, porque muchas veces, yo le digo a los residentes de posgrado que siempre examinen el pie. Me torcí el tobillo, examina el pie. ¿Pero por qué el pie? Porque existe la fractura de la base del quinto metatarsiano, que es la fractura de Jones. De ahí, justamente en la base del quinto dedo, hacia el costado del pie, se fractura por avulsión del músculo peroneo lateral corto y puede presentar el paciente, no me duele tanto el tobillo, pero cuando le tocas el dedo chiquito, ahí tú ves que pega el brinquito, o hacen el efecto sartén. Sí, entonces tú dices, aquí, entonces ahí sí te apoyas con unas rayos X y tú te das cuenta de que, bueno, ahí está la fractura. Muchas veces no requieren tratamiento quirúrgico, sin embargo, para recuperar al paciente más rápido, puedes operarlo y el paciente el día siguiente está en su actividad laboral como si nada, porque colocas un tornillo de Ever, que es un tornillito que va dentro del huesito, y la herida, la incisión es de, creo que 3 milímetros la que hacemos nosotros, y de verdad que progresa súper bien. Bueno, cerramos el tobillo por ahora. Aun cuando hay muchas otras cosas, pero bueno, digamos enfocadas en el tema del esguince, nos quedamos con el aprendizaje importante de que cada vez que usted se doble el tobillo, no lo deje a las probabilidades de colocarse un poquito de hielo y eso pasa. Consulte, veamos que no pasa nada y bueno, ya usted va a estar más tranquilo, pero lo mínimo que va a tener es algo de reposo, un poco de analgésico, hielo, pero va a estar tranquilo de que no pasó nada en ninguno de los ligamentos, a nivel de fractura, por supuesto, y otras cosas, ¿no? Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de otra de las articulaciones importantes, que es la articulación de la rodilla, que evidentemente, bueno, tiene muchísimo de qué hablar. Pero bueno, hacemos una última pausa y regresamos con la rodilla para hablar con ustedes acá en Así es la Cosa. Después de hablar, analizar y razonar, llegó la hora de... ¿Y entonces, cómo es la cosa? Bueno, la cosa es que tenemos un tema todavía por abordar
vamos con las lesiones a nivel de rodilla. Y a nivel de rodilla, nosotros vemos desde afuera, digamos, pensando en todos ustedes que nos están viendo, ven mucho el tema escuchan, ¿no? Las lesiones de menisco, escuchan las lesiones de ligamento cruzado en los deportistas, escuchan ligamentos laterales, esguince de la rodilla, dolores por ya enfermedades crónicas, etcétera. Pero bueno, digamos que dentro de esa variedad, Enrique, pues podemos clasificar de acuerdo a su, no diría su importancia, pero sí de su frecuencia, las lesiones de rodilla, ¿no? Sí, en el tema de las lesiones de rodillas, la clasificas dependiendo del paciente. En pacientes atletas, las más frecuentes son tendinopatías, tendinitis por exceso de entrenamiento, de carga, exacto. Puedes presentar las lesiones meniscales, fracturas del menisco. De igual forma, las lesiones ligamentarias, el ligamento cruzado anterior, los ligamentos colaterales, también son sumamente frecuentes. En los pacientes que por lo general no practican un deporte de alto rendimiento, son bursitis, inflamaciones de la bursa, tanto sea supra o infrapatelar. También puedes presentar tendinopatías o traumatismos que pueda presentar y las fracturas típicas que podemos ver en la rodilla, dentro de que puede ser fractura de mesetas tibiales, ahorita que la estamos viendo mucho más como lo estábamos comentando por el tema del aumento de la cantidad de motos que hay. Fracturas de rótula, fracturas de los cóndilos femorales. Sin embargo, gracias a Dios, las fracturas de cóndilos femorales no son tan común, porque sí son bastante complejas, ¿no? Al igual que las fracturas de tibia. Pero lo más frecuente son lesiones de partes blandas, pacientes que empiezan trauma, o pacientes que empiezan a hacer actividades deportivas, que nunca, pacientes que presentan sobrepeso y que de repente empiezan a hacer una actividad deportiva. Quiero hacer CrossFit o quiero hacer pádel. Yo que, ¿cuándo habías hecho algún deporte alguna vez? No, nunca había hecho deporte, pero yo voy con mis amigos y soy el Roger Federer del pádel, y se ponen ahí y se exceden y presentan tendinitis de la pata de ganso. Entonces ahí acuden a la consulta, o pacientes que presentan precisamente traumatismo, que precisamente estaban haciendo CrossFit, que se cayeron, tuvieron algún traumatismo. Son muy frecuentes en la consulta. Fíjate que es importante, hay un llamado, porque la rodilla, evidentemente, de acuerdo al tipo de deporte, hay un trauma más constante, sufre. Entre el paciente tiene más peso, pues evidentemente ella soporta una carga mayor. Y bueno, ahí van las lesiones incluidas, que a fin de cuentas es mejor como que valorar esa situación previa al ejercicio, porque después te va a sacar del CrossFit, te va a sacar del pádel, del trote, entonces al final no terminaste haciendo nada, porque bueno, lo que quisiste hacer para hacer, digamos, condición de salud y condición deportiva, terminó sacándote, a lo mejor hasta pierdes peso posterior, justamente, ganas peso después de que estás en reposo porque tuviste una lesión. Entonces, en ese sentido hay que, digamos, hacer un llamado a todos para que, digamos, vean su condición, valoren y luego pues decidan el deporte que realmente es conveniente, ¿no? Sí, efectivamente. La rodilla te va a pasar factura. Tienes que saber que si quieres hacer un deporte por exceso de peso, por tu salud, por lo que sea, por la razón, si nunca has practicado deporte, tienes que comenzar poco a poco, tienes que tener a alguien que te asesore, que sea un buen asesor en ese caso, entender las limitaciones que presenta tu cuerpo. Eso es importante, porque de repente llega el profesor y te dice, tú puedes, o tienes que hacerlo, o te excede, o te exige más de lo que tú puedes. Entonces tienes que saber que no vas a ir a las Olimpiadas, quédate tranquilo, lo estás haciendo por salud. Sí. Tienes que saber que tu cuerpo te está hablando, tienes que darle descanso, tienes que saber que de repente no eres el chamo que jugaste fútbol cuando tenías 18, 19, 20 años, que ya tienes que saber que tienes que hacer un poco más despacio, que tienes que comenzar tu actividad deportiva paulatinamente,
que no tienes que estar corriendo una hora completa, simplemente hoy comienzas con 15 minutos, mañana 20, y cuando tú te das cuenta, estás trotando una hora, hora y media, porque fuiste disminuyendo de peso, lo que tú dices, tú te lesionaste, reposo, te da ansiedad, te ganaste más peso, retrocediste, ya no quieres volver a tu actividad deportiva, entonces, ¿qué perdiste? Perdiste todo ese empuje que venías con las ganas de entrenar, y tú dices, oye, vale, pues podías descansar y hacerlo un poco más despacio, no tienes apuro. Lo importante es que estés sano, que lo hagas porque te gusta, porque te hace sentir bien, y que permanezcas sano, que tus articulaciones permanezcan sanas. Sí, y todas las articulaciones son importantes, pero la rodilla tiene un protagonismo fundamental, ¿no? En la locomoción, ¿no? Y la factura que pasa es altísima. Eso no hay cachea para la fractura, para la factura que pasa la rodilla. Sí, sobre todo eso. Y ya llegas con problemas, ya ese es el problema, que ya la factura es factura, no fractura. Ya son artrosis de rodillas sin necesidad de pacientes que presentaban sobrepeso. Entonces tienes que saber cómo llevar tu rodilla, y siempre es bueno ocuparse de la rodilla tempranamente. Así es. Siempre hacerlo temprano, porque ya cuando tú tengas 60, 70 años, ya la factura está allí. Así es. Enrique, bueno, se nos acabó el tiempo. Fuimos muy ambiciosos en hacer 3. Sí. Aunque realmente si lo vieran en temas seminarios de médico, pues sería mucho más extenso, inclusive que con un solo tema, ¿no? Pero bueno, no, lo que queríamos era un poco ilustrar a todos para que tuvieran enseñanza de cada uno de los puntos interesantes. Ya tendremos oportunidad de volverte a invitar para desarrollar cosas con más calma también y más amplias. Eso va a ser bastante interesante. Y bueno, si nos gustaría que, para los que han preguntado por acá, que dónde pueden conseguirte, dónde es tu consulta, y bueno, los puntos de contacto. Bueno, me pueden conseguir en la Clínica Canaval de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde, previa cita. Me pueden conseguir también en la Unidad Quirúrgica Los Leones, allí sí es previa cita para coordinar el horario. El servicio del hospital, el Seguro Social, el Dr. Pastor Oropesa. Correcto. Allí también con muchísimo gusto. Mis números de contacto son 0414-546-4776 y en Instagram enrique.trauma. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran, con muchísimo gusto los Enrique.trauma. Enrique.trauma. Buenísimo. Mira, como Bárbara es una invitada que vos te llevas con frecuencia, nos dice Bárbara, la licenciada. Dice, saludos al doctor con más fanáticas en médica, el doctor más bello. Si lo voy a estar puesto otro, te lo leo, pero como lo dijo Bárbara, bueno, Bárbara también ha sido una invitada de lujo que hay en el programa. Enrique, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Gracias, Leonardo, ¿no? Como siempre, a la orden cuando quiera. Seguro. Un abrazo, pásenla muy bien, esperamos que les haya servido toda esta información y nos vemos en el próximo Así ya es la cosa. Chao.